TJ Canal del 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa 46. El viaje del abismo. Caso Diego Peralta. 5 de julio del 2002. Al mejor estilo TJ. 100% única. Tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan 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 ta ta tan. Hola, muy buenas noches. Hoy estamos en una nueva edición de nuestro programa llamado La década del 2000, una década dorada. En este caso, como ustedes verán el cartel, hoy estamos en nuestro sexto día de cuarentena obligatoria, y por ende estoy en mi hogar, dulce hogar, o sea, en mi estudio de mi casa. Programa hoy correspondiente a hoy, el miércoles 25 de marzo del año 2020. Estamos en la emisión número 46. Bien, como los movimientos se demuestran dando, pues andemos. Hoy haremos un programa un poco bastante, como se dice, bastante fuerte, bastante, como se dice, bastante no tan ameno como el que realizamos ayer. Hablaremos de un caso que en su momento fue muy famoso, fue muy, como se dice, muy explicado por los medios de comunicación, como fue el caso del joven Diego Peralta, caso ocurrido en la localidad del Jagüel por Esteban Echeverría, allá por el invierno del año 2002, pero como el movimiento se demuestra andando, pues andemos, haremos una barrida. Bueno, luego de una barrida bastante accidentada de mi parte, hablaremos sobre este caso, sobre el caso de este joven, llamado Diego Peralta, que vivía en la localidad del Jagüel, más precisamente en Esteban Echeverría. Era un joven estudiante, en el momento del hecho tenía unos 17 años de edad, pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Hacia aproximadamente el viernes 5 de julio del año 2002, él decide tomar un remis que lo tomaba todos los días a la mañana para trasladarse al colegio, más precisamente a su colegio secundario, un ritual que hacía todo, como se dice, todos los días, o sea, siempre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, como lo titulé, ese día fue el viaje al abismo, como titulé la apertura del caso. Él toma ese remis aproximadamente en horas de la mañana de aquel 5 de julio del año 2002, y lamentablemente sufre un secuestro, o sea, es secuestrado de forma, como se dice, de forma de forma, como se dice, de forma extorsiva, cosa de que recordemos el contexto de la época. En aquellos momentos, como que el contexto social no era bueno, a causa de que estábamos en un contexto social bastante difícil, y era como, o sea, y es como que en ese momento como que la inseguridad fue aumentando a mayor nivel, y también en estos momentos se producían los llamados secuestros express. ¿Qué es lo que eran los secuestros express? En esa ocasión ocurría lo siguiente: mucha gente era secuestrada y luego liberada en un lapso menor de pocas horas, solamente para pedirles dinero. O sea, ¿qué es lo que hacían estas personas? Secuestraban personas y extorsionaban a las familias a cambio de dinero y a cambio de la vida de la víctima, digamos. Bien,
¿Qué es lo que ocurre acá? Lamentablemente el joven Peralta sufre este hecho de secuestro express. Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de estos hechos, porque recordemos que este hecho ocurre en la mañana del 5 de julio del año 2002, pero luego de pasar pasar las horas, la familia se empieza a preocupar. La familia se empieza a preocupar porque Diego no llegaba a su casa, él no, él era como, a ver, ¿cómo se podría decir? Él era sí, un joven muy aplicado, muy tranquilo, no, no tenía como si antecedentes de alguna cosa, como se podría decir, alguna cosa, alguna anormalidad, alguna anomalía, o sea, no tenía antecedentes de alguna cosa que hubiera realizado antes. Bien, o sea, para resumir un poco, era un muchacho muy tranquilo, o sea, un joven de 17 años, bastante tranquilo. Bien, ¿qué es lo que ocurre en este hecho? Luego de esto, los padres empiezan como a buscarlo, empiezan a buscarlo y dan parte a como se dice, a la policía del lugar, o sea, a las autoridades ahí la zona del Jawel, y, y en ese y en ese momento como que empiezan como que el caso empieza a tomar estado público acá en la televisión, aproximadamente entre el lunes 8 de julio en adelante del 2002, como que el caso empieza a tomar estado público, o sea, empiezan como a buscarlo por todo los lugares que posibles. Acá, como ustedes verán, este sería como una nota que le realizan, como se dice, al, al padre, creo que este es el padre, si la memoria no me falla, y con la leyenda ¿dónde está Diego? O sea, fue un caso, como se dice, de gran estado público, que fueron, o sea, los medios de comunicación como que lo trataban de seguir como una especie de serie, como una especie como se dice, de rotativo informativo sobre el caso. Empiezan a hacer hipótesis, empiezan a hacer, como se dice, conjeturas, empiezan hasta, digamos, hasta las cosas más disparatadas, también empiezan a llevar videntes, a llevar tarotistas, o sea, manos santas, o sea, como que o sea, para poder como también darle otra perspectiva, o sea, igual, o sea, como que los medios hicieron también un mismo, como se dice, un mismo reality, un mismo entorno en torno al caso. Una postilla más que quisiera exponer acá es que o sea, fue tal como se dice, la conmoción, tal como esto, el impacto en la opinión pública o sea, como que yo decía acá, como que los medios de comunicación recurrieron a varios, como se dice, a varias aristas posibles sobre qué podría haber ocurrido con el joven en cuestión, digamos. Una postilla que como esto que quisiera destacar, o sea, que fue algo lamentable y fue algo bizarrísimo que ocurrió también, que llevaron, o sea, en un programa llamado Va por Vos, un magazine conducido por Guillermo Andino y por Federica Pais en aquel momento, o sea, que estaba en la pantalla de América 2, llevaron a un llamado mentalista, entre comillas, llamado Schiaretti. Creo que si la memoria no me falla, como ustedes lo observarán acá, para, para que pueda, como se dice, como si fuera tratar de decir dónde este joven en cuestión se encontraba.
O sea, fue algo bastante tirado de los pelos, bastante bizarrísimo y repudiable, o sea, como o sea, para mi opinión fue como una falta de respeto que se haya jugado con eso, con la ilusión, digamos. Pero bueno, eso es como una postilla que diga, porque recordemos que acá en Argentina cuando ocurren casos muy resonantes, casos muy impactantes para la opinión pública, se recurre a todo, digamos. Y los programas de televisión tienen que llenar horas de pantalla, como lo es ahora, o sea, con esta pandemia que estamos padeciendo, o sea que a veces los canales, los programas por querer llenar pantalla recurren a muchos recursos, pero bien, o sea, me salí de tema y seguiremos con esto, bien, pero ¿qué es lo que ocurrió con este simpático muchacho, digamos? ¿Qué es lo que ocurrió? Lamentablemente, o sea, las noticias no fueron buenas y lamentablemente él, o sea, a él lo asesinan, a él lo matan 3 días después de su cautiverio, más precisamente entre el 8 y 9 de julio del año 2002, porque recordemos que él fue secuestrado el 5 de julio del 2002, pero entre el 8 y el 9 lamentablemente se produce el, el deceso porque supuestamente la banda de delincuentes que lo había secuestrado piden, como se dice, un rescate al padre, al padre del muchacho, o sea, al padre del joven Diego, y también, y a causa de eso, de que supuestamente, porque no, supuestamente también ocurre que él, lamentablemente, él reconoce a uno de sus captores, sus raptores, y lamentablemente eso como que fue el detonante que produjo su deceso, o sea, termina muerto, digamos, o sea, lo matan, lamentablemente. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Como se dice, o sea, ya ella lamentablemente tuvo este final, este trágico final, y lamentablemente los medios, o sea, como que empiezan a tratar de, o sea, de estirar como se dice, la exposición de la noticia y se llega lamentablemente a una pista de alguna persona o que de alguna persona, algunas personas que o de la misma policía del lugar o investigadores que lamentablemente como se dice ocurre la peor noticia que nadie quería saber, digamos. Lamentablemente hacia el lunes 12 de agosto del año 2002 encuentran encuentran en la zona de Espeleta, más precisamente en una tosquera que sería como una especie, como se dice, de, a ver, ¿cómo lo podríamos graficar? Es como una especie de pileta, o sea, no es una pileta, pero como un pozo que cubierto con arena y con algo de barro y con algunas vegetaciones, donde lamentablemente